6:59. Buenos días, República Dominicana. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más trascendentes en el sol de la mañana, en este lunes 21 de abril del año 2014, después de finalizada la Semana Santa. Buenos días a todo el equipo. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda y Don Amauris Aybar, a nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, a Yuri Rodríguez, Cristóbal de Chans, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Charles Reyes. Buenos días en Santiago de los Caballeros, a Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Jova Bernal, todo el equipo de BTV Televisión. Aquí estamos después de una pausa, pues nos tomamos un breve descanso del que hablaremos un poco más adelante. Pero en primer lugar vamos a referirnos a algunos hechos que han caracterizado estos días. Así es que iniciamos de inmediato con nuestros comentarios en el sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, finalizada la Semana Santa, tenemos hasta este momento el dato oficial de 25 muertes, que sabemos que al final serán más, porque los organismos oficiales, para que se produzca una muerte, para informar oficialmente de una muerte, tienen que agotar un protocolo. Es decir, la gente no muere, cuando se produce su fallecimiento, sino cuando el protocolo oficial ha determinado esa muerte, y por eso siempre las cifras de muertos es mayor a la que inicialmente se ofrece, porque hay otros casos que están pendientes de verificaciones, hay gente que se accidenta y queda en estado delicado y las cosas evolucionan después. En definitiva, tenemos en la Semana Santa de 2014 más muertos que en la Semana Santa del 2013. Qué lamentable. La cantidad de heridos, etcétera, de lo que entraremos en detalle un poco más adelante con las autoridades correspondientes. Pero en esta Semana Santa, señores, se produjeron varios fallecimientos que envuelven a toda la sociedad y en gran medida también al mundo. Vamos a referirnos a los casos de 3 fallecimientos, aunque hubo también otros artistas fallecidos, pero nos tocan muy de cerca los casos de Sonia Silvestre, de Cheo Feliciano y de Gabriel García Márquez. También falleció esta actriz que interpretó el papel de Leonela en una novela, creo que María Alejandra se llamaba ella. Pero vamos a hablar del caso de Sonia, de Cheo y de Gabriel García Márquez. Bueno, señores, lo de Sonia Silvestre, que es lo que a los dominicanos nos da más de cerca, ¿no? El fallecimiento de esta gran artista dominicana, de esta gran mujer, una mujer pues muy comprometida con las causas que abrazó y dedicó justamente su arte, su voz, pues a estas cosas en las que ella creyó, y ganó mucho prestigio, mucha popularidad
es un gran símbolo de la mujer dominicana, es un símbolo de la dominicanidad, pero sobre todo del compromiso social del artista. Entonces, yo sé que el país está compungido y que nos ocurre siempre lo que pasa, que cuando se da el fallecimiento de una persona como Sonia Silvestre, entonces todos entramos en conclusión de lo grande que fue. Y en el caso de Sonia Silvestre, pues desde luego sin ninguna exageración, ella estará siendo velada a partir de hoy a las 9 de la mañana. A mí también me extraña, como decía Humberto Paniagua esta mañana, una tontería que ahora se quiere poner de moda en la República Dominicana, que primero pues se hace un velatorio para los vestidos de seda y después para los vestidos de fustán. Es una cosa que yo no la entiendo, y lo decía cuando se produjo el velatorio del presidente de la Cámara Dominicana de la Construcción, el ingeniero Diego de Moya Canán, que cuando empezó a acudir la prensa y empezó a acudir alguna gente a la funeraria, la familia pidió respeto por el dolor. Pero ¿quién ha dicho que cuando la gente va a expresar solidaridad por la muerte de una persona, está irrespetando el dolor de esa familia? No, lo que pasa es que ellos tenían un velatorio primero exclusivo y después entonces iban a hacer un velatorio un poco más participativo. Entonces, lo más ridículo del mundo, lo más ridículo que usted se pueda encontrar son estas formas discriminatorias en una funeraria. Eso es lo más ridículo, justamente cuando canta Sonia Silvestre que la muerte nos hace a todos iguales. Pero en el caso de ella se decidió primero hacer un velatorio para las personas que se consideraran como sus íntimos, para sus familiares y para personalidades. Y entonces hoy se haría un velatorio en sentido general. Yo creo que esas cosas son totalmente innecesarias, contradictorias, y traen un elemento que la sociedad dominicana ha superado desde hace tiempo. Aunque no sea nunca la intención de quienes organizan estas cosas, eso recrea la discriminación. Y en casos como lo de Sonia Silvestre, eso es absurdo, totalmente absurdo. Pero bueno, señores, olvidémonos de eso, pensemos en la grandeza de Sonia Silvestre y acompañémoslas en el día de hoy, cuando estará siendo velada para todo el pueblo. Después del día exclusivo de ayer, estará siendo velada pues en la funeraria Blandino y sepultada esta tarde a las 4 de la tarde en el cementerio de la Máximo Gómez. Ese es el caso de nuestra queridísima Sonia Silvestre. Junto al dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas. Sin socorro, señores, en el caso de Gabriel García Márquez, estamos hablando de una muerte universal. Estamos hablando de una muerte sentida en todas partes del mundo, porque fue una figura que logró trascender no solo a su país, no solo a su continente, sino que llegó a todas partes del mundo con sus obras literarias y el prestigio y la fuerza de esas obras literarias. Hay un estudio para que ustedes vean las
las paradojas, la mayoría de la gente que conoce a García Márquez no lo ha leído. La mayoría de los que lo conocen no lo han leído, y sin embargo es uno de los escritores más leídos del mundo. Pero la mayoría de la gente que le conoce, que sabe quién es, que tiene nociones de su obra, lamentablemente no le ha leído, aunque es uno de los más leídos del mundo. ¿Cómo se explica esa paradoja, esa contradicción? Bueno, ustedes saben que los que leen en todas partes del mundo son una minoría. Sin embargo, la grandeza de un personaje es colocarse más allá de la dimensión a la que él va dirigido. Es decir, cuando una personalidad trasciende su propio oficio, trasciende su ocupación y llega a todos, ha tenido que, se ha operado realmente la trascendencia. Es decir, todo el mundo sabe que Gabriel García Márquez es uno de los grandes escritores latinoamericanos, es uno de los grandes exponentes del género literario hispano. Él cultivó, ha sido uno de los cultores, no el único como se ha dicho, pero sí uno de los grandes cultores del género que se denominó como realismo mágico. Ustedes saben que a cada época le ha seguido una filosofía. La historia es el desarrollo de una serie de componentes que se van dando de manera paralela. Entonces vemos los acontecimientos, pero en cada etapa de la historia hemos tenido el dominio de una corriente filosófica que domina todas las actividades. Tenemos en el caso, por ejemplo, del romanticismo, que va a caracterizar toda una época y se refleja no solo en la estética, sino en todas las acciones. Entonces, del romanticismo vamos a pasar al realismo, y el realismo va a tener del romanticismo vamos a pasar al positivismo, y el positivismo va a tener como expresión estética el realismo. Ahora, ¿qué pasa con el realismo? Que el realismo, donde más realización pudo encontrar fue justamente en la literatura. Ese fenómeno que se llamó el realismo, que no era otra cosa que comunicar la realidad tal cual es. El arte, en principio y sobre todo en la época del romanticismo, el arte, la literatura, la cultura en sentido general, estuvo muy dedicada a proyectar las cosas bellas, las cosas buenas, agradables y fabulosas de la vida. Pero el realismo dice, no, la vida tiene todas las caras. Las cosas que no son bellas también forman parte de la realidad, y la vida es un componente de tragedia, de situaciones agradables, etcétera, y entonces el arte tiene que reflejarlo todo. Entonces surge el realismo, que se expresa en la actividad filosófica, en la actividad política y en la estética. Pero el realismo va a ser superado, en el caso, por ejemplo, de la pintura, el realismo va a ser superado por la fotografía. Por más real que quiera ser un artista, pues entonces ha encontrado una técnica que le supera, que es la técnica de la fotografía. Entonces el realismo necesita de otros componentes para seguir existiendo. Y de realismo se va a pasar al impresionismo, y en el caso de la literatura, al llamado realismo mágico, que puede tener muchas definiciones. Yo creo que estamos básicamente
ante lo que Alejo Carpentier definió, uno de los primeros cultores del realismo, del llamado realismo mágico, que define el realismo como la consideración del hombre como misterio en medio de datos reales, es decir, el hombre en medio de la realidad en la que vive es un misterio, pero al mismo tiempo el realismo mágico consiste en combinar realidad con situaciones de fantasía, pero que al mismo tiempo son expuestas de manera que a la gente le parecen fantasiosas o le pueden parecer reales, cuando en el caso de García Márquez, por ejemplo, se habla de lluvia de flores amarillas, que se habla, por ejemplo, en 100 años de soledad, o se habla de diálogos entre vivos y muertos. Esas son cosas que corresponden al denominado realismo mágico latinoamericano, que a la gente le parece insólita, que la gente converse con muertos, que se insinúe la posibilidad de que llueva café, por ejemplo, en una canción de Juan Luis Guerra, etcétera. Todas esas cosas son las que forman parte del denominado realismo mágico. Un maestro, un hombre pues comprometido con la transformación de la sociedad, sobre todo en una etapa en la que dominaron las utopías, fue un símbolo de la juventud en todas partes del mundo, Gabriel García Márquez. Intrigado por ese enigma, escarbó tan profundamente en los sentimientos de ella, que buscando el interés encontró el amor, porque tratando de que ella lo quisiera terminó por quererla. Petra Cotes, por su parte, lo iba queriendo más a medida que sentía aumentar su cariño, y fue así como en la plenitud del otoño volvió a creer en la superstición juvenil de que la pobreza era una servidumbre. Bueno, señores, entonces, además del fallecimiento de Sonia Silvestre y de Gabriel García Márquez, se produjo el fallecimiento de Cheo Feliciano, un gran compositor, bolerista, salsero. Don Cheo Feliciano falleció a los 79 o 78 años, porque don Cheo Feliciano nació el 15 de julio de 1935 y pese a su edad, su voz pues se mantenía como siempre intacta, melodiosa. Él parece que ingería unos medicamentos, no debía estar conduciendo ya por esa situación. Evidentemente parece que Cheo Feliciano se durmió manejando, porque su vehículo quedó en vía contraria al tránsito, en otra vía contraria, pero además venía sin su cinturón, manejaba sin el cinturón de seguridad, y lamentablemente entonces recibimos esta inesperada noticia del fallecimiento de Cheo Feliciano. Yo sé que entre los dominicanos esta es una noticia también que causa mucha tristeza, y no solo entre los dominicanos. Cheo Feliciano era puertorriqueño, pero su música llegó a toda Latinoamérica, a toda Hispanoamérica. Así es que nuestro pesar también por esta muerte inesperada de don Cheo Feliciano. Eres más de una vida por dejar de ser tuya. Bueno, señores, nuestras lamentaciones por estas muertes. Son las 7:18. Pasamos a otros temas. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Como decía, había estado unos días fuera del país, y quiero compartir con ustedes una experiencia que yo creo que es muy útil para
para la sociedad dominicana y para reflexionar cada vez más en lo que debe ser el desarrollo institucional de un país. Yo estaba pues en el estado de Nueva Gales del Sur, que es el estado más poblado, más importante en términos económicos de Australia, donde reside justamente la hija de nuestro hermano Eury Cabral, con quien tuvimos la oportunidad de compartir. Hace años que teníamos pendiente esta visita a Australia. Algunos amigos, Julio César Valentín, Tommy Galán y otros amigos que hace unos años estuvimos en la Europa del Este, estuvimos en Praga, en Austria, en Hungría. Habíamos dejado pendiente pues la posibilidad de ir a Australia y teníamos posponiendo hace varios años este viaje y en definitiva lo acabamos de hacer. Y me ha ocurrido como en otros viajes donde eso ha coincidido con acontecimientos que son sumamente aleccionadores. Y yo les quiero contar uno que debe servir de lección para todo el servidor público, señores. Porque esta semana, camarada Eury Cabral, durante toda la Semana Santa, Australia y sobre todo el estado de Nueva Gales del Sur estuvo sacudido por un escándalo político. Y cuando uno ve qué es lo que origina ese escándalo político, usted se sorprende. ¿Qué pasó? Tuvo que renunciar el premier del estado de Nueva Gales del Sur, el señor Barry O'Farrell, es decir, el principal funcionario del estado de Nueva Gales del Sur, que tiene más de 4,5 millones de pobladores, y ese estado un presupuesto que es muchísimas veces superior para un estado que el que puede tener en términos generales la República Dominicana, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que este señor recibió un vino de regalo. ¿Un vino? Sí, le regalaron un vino. Le regalaron al premier de Australia, le regalaron un Perfons Grange Hermitage. Entonces, este vino tiene un costo de unos 3,000 y tantos dólares. Y resulta que cualquier funcionario público que reciba un regalo sobre los 500 dólares tiene que declararlo. Y el premier recibió el regalo y no lo declaró, pero el regalo lo recibió hace 3 años. Usted se pregunta, pero ven acá, un hombre que le regalaron un vinito hace 3 años, ¿cómo es que esto va a generar un escándalo que lleve a este hombre a la renuncia del principal funcionario público de un estado? Porque le regalaron un vino, desde luego, no estamos hablando de un vino cualquiera, estamos hablando de uno de los vinos más caros del mundo, no justamente este que le regalaron a él, porque él recibió un regalo de un Perfons Grange Hermitage de la cosecha de 1959. Esa cosecha tiene un valor sobre los 3,000 dólares. Sin embargo, esa misma casa tiene otros vinos. Bueno, justamente Perfons Grange. El Perfons Grange, por ejemplo, de 1951 vale sobre los 45,000 dólares y es uno de los 10 vinos más caros del mundo. Pero el que le regalaron es del 59. Cosecha 59 que vale sobre los 3,000 dólares. Ahora, ¿cómo se descubrió que se produjo este regalo? ¿Y qué fue realmente lo que obligó a este hombre a renunciar de su cargo? Estamos hablando de una persona, un liberal, 16 años buscando una posición. Y después de 16 años de lucha y de escalar peldaño a peldaño en su partido, logra
pues ser electo como premier del estado de Nueva Gales del Sur. Entonces, ¿cómo se descubre todo? Sencillamente, en la declaración de impuestos internos que hizo el empresario que le hizo el regalo, entre sus gastos, él registró que había hecho ese regalo al premier, que le había regalado una botella de perfume Grand Mistays sobre los $3,000. Y cuando se hace un contraste entre la declaración que ha hecho este empresario, que es el jefe de la principal de una empresa que se llama Australian Water Holdings, cuando se hace un contraste entre su declaración y la que está obligado a hacer el premier, se nota que él no ha hecho constancia de que recibió ese regalo. Y él cometió un grave error. Porque en principio, cuando el asunto se filtró a los medios de comunicación, su primera declaración fue la de negar que haber recibido este regalo. Él dice que es imposible haber recibido un perfume Grands y que él no lo supiera. Que él no sabía que había recibido un perfume One. Pero ¿qué ocurre? Que hay una comisión que se designa, una especie de departamento contra la corrupción, que hace la investigación y se encuentra con que él emitió una notita, él envió una nota al señor Nit de Girolamo, que fue el empresario que le hizo el regalo. Él envió una nota agradeciéndole su fino regalo. Entonces, ¿cómo que usted no sabe que le han mandado un regalo si usted le mandó una notita agradeciendo el regalo? Pero bueno, por demás también, las grabaciones telefónicas autorizadas muestran conversación donde el premier aparece agradeciendo este regalo. Ante estas cuestiones tan evidentes, ya se ha tratado de un hombre que ha incurrido en perjurio. Él no tiene más remedio, no ha tenido más remedio que presentar su renuncia. Esta semana se reúnen el Congreso para escoger al nuevo premier, porque el premier ha tenido que renunciar porque le han regalado un vino y él no declaró el precio de ese vino. Señores, no estamos hablando de un hombre que recibió una comisión por grandes contratas, ni una serie de cosas que se ven en nuestros países y que no tienen esta connotación. Entonces, cuando uno se encuentra con cosas como esta, uno dice, bueno, eso son de los puntos que marcan la diferencia entre países que se han desarrollado y países que no se han desarrollado. Porque el desarrollo institucional democrático de las instituciones políticas es lo que va a trascender después también en el desarrollo económico. Y se trata, señores, de una tradición institucional que arranca con la vida de una sociedad, porque eso ha sido tradición histórica. Después que se produce la guerra de independencia de Estados Unidos, Inglaterra enviaba a sus presos a sus colonias en ultramar. Entonces, cuando ya no puede enviar sus presos a Estados Unidos, decide enviar sus presos a Australia, que era una colonia y sigue siendo un protectorado británico. Y resulta que la formación de ese país, la formación inicial de ese país, está pues muy relacionada con estos reclusos, con estos presos que iban a cumplir condena desde Inglaterra. Es decir, ellos a sus presuntos delincuentes los limpiaban enviándolos a las colonias. Entonces, se produjo la llegada a Australia de un barco de 11 barcos llenos de prisioneros y en ellos está gran parte de la fundación y de los que fueron los inicios de esta sociedad. Pero ¿qué ocurre? En Estados Unidos había una señora presa que estaba acusada de varios delitos y esa señora se enamoró de otro recluso. Cuando deciden que ya no pueden seguir en Estados Unidos, envían la señora a Australia
pero como se iba a producir una desintegración familiar, porque esa señora se había enamorado de otros reclusos, ya tenían un hijo, a ella le iban a mandar a Australia. Hay una señora que hace una campaña para que la envíen con su pareja, pero además de enviarla con su pareja, la señora hace una colecta para que la pareja llegue a Australia. Resulta que los reclusos en Inglaterra no tenían derechos de propiedad, y cuando esta pareja llega a Australia, lo que hacen es que el capitán del barco se roba lo que la señora había colectado y le entrega la Biblia. Lo único que le entregó de todo lo que colectó fue la Biblia. Y resulta que un tribunal, el primer caso de derecho civil conocido en Australia es ese, un tribunal conoció de esta situación, hizo desmontar del barco al capitán Duncan Sinclair, y cuando lo hizo desmontar, el capitán va donde el juez y le dice: pero venga acá, usted es un fresco, porque se trata de reclusos, los reclusos no tienen derecho a propiedad, ¿por qué razón usted viene a desconsiderarme? Y él le ¿por qué? Estamos bajo las leyes británicas, y las leyes británicas no le dan derecho de propiedad a un recluso. Entonces el juez le dice: bueno, estamos dentro de las leyes británicas, pero nosotros tenemos aquí nuestra lectura y nuestras interpretaciones, y en Australia eso es un delito. Y le hizo pagar una sanción civil por el robo de que fue objeto aquel recluso. Esto ocasionó un gran conflicto, pero en definitiva la corona no se iba a enemistar con una colonia por un ladrón. Y este precedente quedó establecido. Por eso en esa sociedad hoy pueden darse cosas como esa, que su funcionario más importante en esta Semana Santa tuvo que renunciar porque recibió un vino de regalo que por su precio debió ser declarado, no lo declaró, lo que quiso fue incurrir en perjurio desmintiendo que había recibido el regalo, empeoró su situación y no ha tenido más remedio que la de terminar con una carrera política que debió tener otra suerte.